Hay momentos en la vida donde el mundo se tambalea bajo tus pies y te das cuenta de que las personas en las que más confías pueden convertirse en extraños crueles. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 58 años y durante 3 décadas dediqué cada fibra de mi ser a criar a mi único hijo, Sebastián, después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Trabajé como secretaria en una oficina gubernamental durante 28 años, un empleo estable que me permitió darle a Sebastián una vida digna. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas, financió sus estudios universitarios y me dio la tranquilidad de saber que podíamos salir adelante juntos. Era un trabajo que me llenaba de orgullo porque representaba mi independencia y mi capacidad de ser madre y padre a la vez. Sebastián creció siendo un niño inteligente y cariñoso. Durante sus años de estudiante, vivíamos en una casa pequeña pero acogedora que había heredado de mi madre. Era nuestro refugio, nuestro hogar, el lugar donde construimos recuerdos de tardes haciendo tarea juntos, domingos viendo películas y largas conversaciones sobre sus sueños de convertirse en ingeniero. Cuando se graduó y consiguió un trabajo excelente en una empresa tecnológica, me sentí la madre más orgullosa del mundo. Ver a mi hijo convertirse en un hombre exitoso, independiente y respetado era la recompensa más grande que podía imaginar. Pero el éxito, como descubriría dolorosamente, puede cambiar a las personas de maneras que jamás anticipas. A los 30 años, Sebastián se casó con Carolina, una mujer ambiciosa y de clase social alta que desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Sus visitas a nuestra casa se volvieron cada vez más escasas, y cuando venían, Carolina se quejaba constantemente de lo modesta que era nuestra decoración, de lo anticuado del barrio, de lo limitadas que eran nuestras conversaciones. «Mamá», me decía Sebastián después de estas visitas tensas, «Carolina tiene razón. Tal vez es hora de que pienses en modernizar un poco la casa, en mudarte a un lugar más apropiado para tu edad, apropiado para mi edad, como si a los 55 años ya fuera una reliquia que necesitaba ser guardada en algún lugar discreto, donde no avergonzara a mi hijo exitoso». Hace un año, la empresa donde trabajaba comenzó un proceso de reestructuración. Después de 28 años de servicio leal, me ofrecieron un paquete de retiro anticipado que incluía una liquidación generosa y mi pensión completa. Era una oportunidad de oro para cualquier persona de mi edad, libertad financiera para hacer lo que quisiera con el resto de mi vida. Tomé la decisión de aceptar la oferta. No porque estuviera cansada del trabajo, sino porque quería tener tiempo para disfrutar de la vida, para viajar, para dedicarme a los pasatiempos que había postergado durante décadas, y especialmente para pasar más tiempo con mi hijo y su familia, incluyendo mi nieta pequeña, Sofía, de 3 años, que era la luz de mis ojos. Llamé a Sebastián emocionada para contarle la noticia. «Mijo», le dije, «renuncié a mi trabajo. Ahora podré tener más tiempo para ustedes, para cuidar a Sofía cuando necesiten, para ser la abuela presente que siempre quise ser». Su reacción fue el primer golpe al corazón que me preparó para lo que vendría después. «¿Renunciaste?», Drenia me preguntó con un tono que no había escuchado antes. «¿Sin consultarme? ¿Y cómo planeas mantenerte?» «Tengo mi pensión, hijo, y ahorros. Puedo vivir tranquilamente», le expliqué, confundida por su reacción fría. «Mamá, eso es muy irresponsable. A tu edad no deberías estar tomando decisiones tan impulsivas». Impulsivas. Una decisión que había meditado durante meses, que había calculado financieramente con precisión, que representaba mi derecho a disfrutar de mis años dorados. Era catalogada por mi hijo como impulsiva. 2 semanas después de esa conversación, Sebastián apareció en mi casa con Carolina, y una expresión que jamás olvidaré. No era la expresión de un hijo preocupado. Era la expresión de alguien que había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Mamá», me dijo sin siquiera sentarse, «Carolina y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de que tomes algunas decisiones importantes sobre tu futuro». Esas palabras fueron la primera señal de que mi mundo estaba a punto de colapsar de la manera más cruel posible. Las palabras que siguieron a esa tarde de septiembre se grabaron en mi memoria como cicatrices que nunca sanan. Sebastián y Carolina se sentaron frente a mí en la sala, donde yo había arrullado a mi hijo cuando era bebé.
donde había curado sus heridas de rodilla, donde había celebrado cada uno de sus logros. «Mamá», comenzó Sebastián con una frialdad que me heló la sangre. «Ahora que ya no tienes trabajo y que claramente no estás tomando las mejores decisiones financieras, Carolina y yo pensamos que sería mejor si te mudaras a un lugar más adecuado para tu situación». ¿Mi situación? «Component placement», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Cuál situación, Sebastián?». Carolina respondió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Elena, lo que Sebastián trata de decir es que una mujer de tu edad, sin trabajo, viviendo sola en una casa tan grande, podría beneficiarse de un ambiente más supervisado. Como si fuera una niña pequeña que no podía cuidar de sí misma. «No entiendo», les dije, aunque en el fondo de mi corazón ya empezaba a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. «Yo estoy perfectamente bien. Tengo mi pensión, tengo ahorros, puedo mantener mi casa». «Mamá», me interrumpió Sebastián con un tono de impaciencia que jamás había usado conmigo. «Vivir de una pensión no es suficiente. Los gastos médicos a tu edad pueden ser enormes. El mantenimiento de esta casa es costoso. Es irresponsable pretender que puedes manejar todo esto sola». «¿Y qué propones?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carolina sacó de su bolsa unos folletos coloridos que reconocí inmediatamente. «Residencias para adultos mayores. Hemos visitado algunas opciones muy bonitas», me dijo con esa voz dulce que usa la gente cuando quiere venderte algo que no quieres comprar. «Lugares donde tendrías compañía de personas de tu edad, actividades programadas, cuidado médico disponible. Y lo mejor de todo», agregó Sebastián, «es que vendiendo esta casa tendrías suficiente dinero para costear una buena residencia y aún te sobraría para otros gastos». Ahí estaba, la verdadera razón detrás de toda esta conversación. Mi casa. La casa donde había criado a mi hijo, donde estaban todos mis recuerdos, donde mi madre había vivido sus últimos años, donde yo había planeado envejecer con dignidad. «Esta es mi casa», les dije con una voz que temblaba de emoción. «Es mi hogar. No puedo simplemente dejarla, porque ustedes creen que es conveniente». La máscara de Sebastián finalmente se cayó. «Mamá, tienes que ser práctica. Ya no trabajas, ya no eres joven, y francamente, mantener esta casa es un lujo que ya no te puedes permitir». «¿Un lujo?», Drenia repetí incrédula. «Sebastián, esta casa está pagada, es mía. La heredé de tu abuela, y antes de eso fue de tu bisabuela. Es el patrimonio de nuestra familia». «Era el patrimonio de nuestra familia», me corrigió Carolina con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «Pero las circunstancias han cambiado. Una mujer de tu edad no debería estar viviendo sola en un barrio que cada día se vuelve más inseguro». Era mentira. Nuestro barrio era seguro, tranquilo, lleno de familias que habían vivido ahí durante generaciones. Pero para Carolina, cualquier lugar que no fuera de la clase social alta era automáticamente inseguro. «No me voy a ir de mi casa», les dije con toda la dignidad que pude reunir. «Y no voy a venderla para financiar sus planes para mi futuro». Sebastián se levantó de su asiento con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era desprecio puro, dirigido hacia mí, su propia madre. «Mamá, si no puedes ser razonable sobre esto, entonces tal vez es hora de que enfrentes la realidad. Ya no puedes seguir viviendo en el pasado, aferrada a una casa que no puedes mantener, pretendiendo que puedes cuidarte sola». «¿Pretendiendo? Drenia», grité, y fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo. «He estado cuidándome sola durante 30 años. Te crié sola, mantuve esta casa sola, trabajé 28 años para darte una buena vida. Y te lo agradezco», me dijo con un tono condescendiente que me partió el alma. «Pero eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes». Carolina se acercó a él y le susurró algo al oído. Sebastián asintió y me miró con una decisión final en sus ojos. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba como la de un extraño, «te vamos a dar 2 semanas para que pienses bien las cosas. Si para entonces no has tomado la decisión correcta, tendremos que tomar medidas más definitivas». «¿Qué tipo de medidas?», pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Las que sean necesarias para proteger tu bienestar, incluso si tú no puedes verlo». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina llorando como no había llorado desde el día que el padre de Sebastián nos abandonó.
Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas por un hombre que había elegido irse. Eran lágrimas por un hijo que había elegido traicionarme. Fue esa noche, con el corazón roto y el futuro incierto, cuando decidí revisar mi bolsa buscando pañuelos. Ahí estaba, doblado entre mis documentos personales, el boleto de lotería que había comprado una semana antes, el mismo día que había tomado la decisión de renunciar a mi trabajo, un boleto que cambiaría todo, aunque yo aún no lo sabía. Esa noche de insomnio, mientras las palabras crueles de mi hijo resonaban en mi cabeza como ecos dolorosos, decidí hacer algo que no había hecho en días: revisar los números de la lotería. No porque tuviera esperanzas reales de ganar, sino porque necesitaba cualquier distracción de la pesadilla que se había convertido mi vida. Encendí la televisión y esperé a que anunciaran los números ganadores del sorteo de esa semana. Era un hábito que había desarrollado durante años: comprar un boleto cada viernes, siempre con los mismos números, las fechas de nacimiento de Sebastián, mía y de mi madre. Era mi pequeño ritual de esperanza, mi manera de soñar con un futuro mejor. El presentador comenzó a leer los números: 15, 23, 07 Mupedu, 41, 52. Yo seguía cada número en mi boleto arrugado, sin creer realmente lo que estaba viendo. Uno por uno, cada número coincidía perfectamente con los que había marcado religiosamente durante años. Me quedé paralizada durante varios minutos, mirando el boleto como si fuera un espejismo que podía desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. Volví a revisar los números 1, 2, 3 veces. No había error. Después de años de soñar, finalmente había pasado lo imposible. Había ganado el premio mayor: 9 millones de pesos. Una cifra tan grande que mi mente no podía procesarla completamente. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Más dinero del que había ganado en mis 28 años de trabajo. Más dinero del que necesitaría para vivir cómodamente el resto de mis días. Pero lo más extraordinario no era la cantidad de dinero. Era el momento en que llegó esta bendición. Justo cuando mi propio hijo me había declarado una carga inútil. Cuando me habían dicho que no podía mantenerme económicamente. Cuando me habían amenazado con tomar medidas definitivas sobre mi futuro, el universo me había dado la independencia financiera más absoluta que podía imaginar. Durante los siguientes días, mantuve el secreto guardado como un tesoro preciado. Nadie sabía sobre mi premio, ni siquiera las autoridades de la lotería, porque aún no había ido a reclamarlo. Quería tomarme tiempo para procesar lo que había pasado, y más importante, para decidir qué hacer con esta información. Sebastián y Carolina vinieron a visitarme nuevamente al final de esa semana, esperando encontrar a una mujer derrotada, lista para aceptar sus términos. En lugar de eso, me encontraron extrañamente serena, tranquila, de una manera que no habían visto antes. «¡Mamá!», me dijo Sebastián con esa impaciencia que se había vuelto su tono normal conmigo. «¿Ya pensaste en lo que hablamos? El tiempo se acaba para tomar una decisión sensata». «He pensado mucho», le respondí con honestidad. «Y tienes razón en una cosa. Es hora de tomar decisiones importantes sobre mi futuro». Carolina sonrió con satisfacción, creyendo que finalmente había ganado la batalla. «Me alegra que seas razonable, Elena. Hemos encontrado una residencia preciosa que creemos que te va a encantar». «No me voy a ir a ninguna residencia», les dije con una calma que los desconcertó. «Pero sí voy a hacer cambios importantes en mi vida». La expresión de Sebastián cambió inmediatamente. «Mamá, si no puedes ser cooperativa con esto, tendremos que...» «¿Tendrán que qué?», «Component placement», le pregunté, interrumpiéndolo por primera vez en mi vida. «Dime exactamente qué van a hacer si no acepto sus planes para mi futuro». Sebastián intercambió una mirada incómoda con Carolina. Era obvio que habían esperado que yo me rindiera sin resistencia, que aceptara su autoridad sobre mi vida sin cuestionarla. «Mamá, eres una mujer mayor sin trabajo, viviendo sola. Si no puedes tomar decisiones responsables sobre tu bienestar, como familia tenemos la obligación de...» «¿De qué?», «Drenia», insistí. «Termina la frase, Sebastián». «De asegurarnos de que estés en un lugar seguro, aunque no te guste», me dijo finalmente, mostrando sus verdaderas intenciones. «Entiendo», le dije, sintiendo una paz extraña llenando mi pecho. «Entonces, déjame ser muy clara contigo.
si apareces en mi casa nuevamente con amenazas sobre mi futuro, si intentas forzarme a irme de mi hogar, si sigues tratándome como si fuera una carga incapaz de tomar mis propias decisiones, te vas a arrepentir más de lo que puedes imaginar. Carolina se rió con desdén. Elena, no estás en posición de amenazar a nadie. Sin trabajo, sin recursos reales, dependes de la buena voluntad de tu hijo. ¿Sin recursos? Drenia repetí, y por primera vez en semanas sonreí genuinamente. Es interesante que menciones eso. Fue entonces cuando tomé la decisión que definiría todo lo que pasaría después. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi hermana Rosa, que vivía en otra ciudad. Rosa, le dije mirando directamente a los ojos de mi hijo mientras hablaba, acepto tu invitación. Me voy a mudar contigo la próxima semana. Sebastián y Carolina me miraron con confusión. No entendían por qué de repente yo tenía una opción que ellos no habían considerado. Porque ya no parecía la mujer desesperada y dependiente que habían venido a manipular. «Mamá», me dijo Sebastián con una voz que empezaba a mostrar pánico. «¿De qué estás hablando? No puedes simplemente irte a vivir con Rosa. ¿Cómo vas a mantenerte?» «De eso no te preocupes», le respondí con una sonrisa, que contenía secretos que él no podía imaginar. «Resulta que tengo más recursos de los que ustedes creen». Lo que no sabían era que en mi bolsillo llevaba no solo un boleto ganador de lotería, sino también la libertad más absoluta que una mujer de mi edad podía desear. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Mientras empacaba mis pertenencias para mudarme con Rosa, Sebastián y Carolina aumentaron sus visitas y sus presiones, creyendo que podían disuadirme de lo que ellos veían como una decisión irracional. No tenían idea de que cada día que pasaba, yo me sentía más poderosa y más segura de mi futuro. El martes fui discretamente a reclamar mi premio de lotería. El proceso fue surreal. Firmar documentos, confirmar mi identidad, escuchar a los funcionarios explicarme sobre impuestos y opciones de pago. Elegí recibir el dinero en una suma fija, que después de impuestos me dejaba con más de 6 millones de pesos en efectivo. 6 millones de pesos. Una cantidad que me aseguraba no solo independencia, sino libertad total para vivir como yo eligiera durante el resto de mi vida. Abrí una cuenta bancaria nueva en una sucursal diferente, donde nadie me conocía como la madre de Sebastián o la secretaria jubilada. Para ellos, yo era simplemente Elena Martínez, una mujer con recursos considerables que merecía el mejor servicio que podían ofrecer. El viernes, el día antes de mi partida, Sebastián apareció en mi casa con una última táctica desesperada. Esta vez vino solo, sin Carolina, con una expresión que intentaba simular preocupación paternal. «Mamá», me dijo sentándose en el sofá donde yo había leído cientos de cuentos cuando él era niño, «he estado pensando mucho en nuestra conversación. Tal vez fui muy duro contigo». «¿Tal vez?» «Drenia», le pregunté, continuando con mi empaque sin mirarlo directamente. «Sí, y quiero que sepas que si realmente insistes en quedarte en esta casa, podemos buscar otras opciones. Tal vez una enfermera que venga a acompañarte algunas horas al día. Una enfermera». Aún veía mi deseo de independencia como una enfermedad que necesitaba tratamiento. «Es muy considerado de tu parte», le dije con ironía. «Pero ya tomé mi decisión. Me voy mañana con Rosa». «Mamá, eso es ridículo. Rosa vive en un apartamento pequeño. No tiene los recursos para mantenerte. Y tú no tienes los ahorros suficientes para ser una carga para ella también». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Durante semanas había escuchado a mi hijo referirse a mí como una carga, como si 30 años de amor, sacrificio y dedicación hubieran sido reducidos a un problema logístico molesto. «Sebastián», le dije deteniéndome en mi empaque y mirándolo directamente, «durante toda esta situación has asumido que soy una mujer indefensa, sin recursos, dependiente de tu caridad. ¿De dónde sacaste esa idea? Mamá, ya no trabajas, vives de una pensión modesta». «¿Yo?» «Drenia», lo interrumpí. ¿Eso automáticamente me convierte en inútil? ¿En una carga? ¿En alguien incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida?» Sebastián se quedó callado, probablemente porque era la primera vez que yo cuestionaba directamente sus suposiciones sobre mi capacidad. «Hijo», continué, «durante 28 años trabajé, ahorré, invertí inteligentemente mi dinero, mantuve esta casa y crié a un hijo solo. ¿Realmente crees que una mujer capaz de hacer todo eso de repente se vuelve incompetente el día que decide jubilarse? No es eso, mamá.
Es solo que tú y Carolina han decidido que es más conveniente para ustedes si yo desaparezco discretamente de sus vidas perfectas. Le dije con una claridad que lo sorprendió. No quieren lidiar con una suegra de clase media en su círculo social elegante. No quieren la inconveniencia de una madre que podría necesitar atención o cuidado en el futuro. Eso no es verdad, protestó débilmente. ¿No? Logue, le pregunté, y por primera vez en semanas me acerqué a él con la autoridad de madre que había sido durante 3 décadas. Entonces, dime, Sebastián, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme simplemente porque querías pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a Sofía para que conociera a su abuela? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a un problema que resolver? El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente que podía haber dado. Me voy mañana, le dije regresando a mi empaque. Y cuando lo haga, vas a perder mucho más de lo que puedes imaginar. ¿Qué se supone que significa eso? Component placement, me preguntó con una mezcla de irritación y curiosidad. Significa, le dije cerrando la última maleta, que has subestimado completamente a la mujer que te dio la vida, y las consecuencias de esa subestimación van a durar mucho más tiempo del que crees. Al día siguiente, Rosa llegó con su esposo para ayudarme a mudarme. Sebastián apareció justo cuando estábamos cargando las últimas cajas en el camión, con una expresión de pánico que no había visto antes. «Mamá, por favor», me suplicó, «no hagas esto. Podemos hablar, podemos encontrar una solución que funcione para todos». La solución, le dije mientras subía al auto de Rosa, era tratarme con respeto desde el principio. Esa oportunidad ya pasó. ¿Y qué va a pasar con la casa? Swing me gritó mientras nos alejábamos. «¡Eso ya no es tu problema!» Swingio, grité de vuelta por la ventana, sintiendo una liberación que no había experimentado en años. Lo que Sebastián no sabía era que llevaba conmigo no solo mis pertenencias, sino también el secreto que cambiaría para siempre la dinámica de poder entre nosotros. 6 meses después de haber dejado mi casa con una maleta y un corazón roto, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en la playa, una propiedad hermosa que compré al contado con mi premio de lotería, escribiendo esta historia no como una víctima, sino como una mujer que aprendió que la paciencia y la dignidad pueden ser las formas más poderosas de justicia. Mi nueva vida con Rosa duró exactamente 3 semanas, no porque no nos lleváramos bien, sino porque rápidamente me di cuenta de que tenía la libertad de elegir exactamente cómo quería vivir el resto de mis años. Con 6 millones de pesos en el banco, el mundo entero se había abierto ante mí como un abanico de posibilidades infinitas. Compré una casa pequeña pero elegante a 2 horas de donde vivía Sebastián, lo suficientemente lejos para tener mi privacidad, pero lo suficientemente cerca para que él supiera que no había huido del mundo, sino que había elegido un mundo mejor. La casa tiene vista al mar, un jardín donde cultivo mis propias flores y un estudio donde finalmente pude dedicarme a la pintura, una pasión que había postergado durante décadas. Sebastián comenzó a llamarme después de un mes de mi partida. Al principio, las llamadas eran intentos torpes de mantener contacto sin admitir que había estado equivocado. «Hola, mamá, solo quería saber cómo estás. Espero que Rosa te esté tratando bien. Sofía pregunta por ti». Yo respondía cordialmente, pero sin dar muchos detalles sobre mi nueva vida. «Estoy muy bien, hijo», le decía. «Mejor de lo que he estado en años». Después de 2 meses, las llamadas se volvieron más curiosas. «¿Sigues viviendo con Rosa?» «Drenia. ¿Cómo estás manejando tus gastos?» «Drenia. ¿Necesitas ayuda con algo?» «No necesito ayuda», le respondía cada vez. «Tengo todo lo que necesito». Fue hasta el 4.º mes cuando Sebastián se dio cuenta de que algo no cuadraba en la narrativa que él y Carolina habían construido sobre mi supuesta vulnerabilidad financiera. Una vecina les había contado que alguien había visto a una mujer que se parecía a mí manejando un auto nuevo y elegante en la zona costera. «Mamá», me llamó una tarde con una voz que intentaba sonar casual. «¿Es verdad que compraste un auto nuevo?» «Sí», le respondí sin elaborar. «¿Y cómo pudiste permitirte eso?» «Sebastián», le dije con la paciencia que desarrollas cuando finalmente tienes todo el poder en una situación, «durante meses me dijiste que era una mujer sin recursos, incapaz de tomar decisiones financieras inteligentes.
¿Por qué de repente te interesa tanto cómo manejo mi dinero? Es solo que me preocupo por ti. ¿Te preocupas por mí? ¿Component placement? Repetí con una risa suave. Qué interesante que esa preocupación aparezca justo cuando descubres que tal vez no soy la carga indigente que creías. La verdad comenzó a salir gradualmente, como un secreto que se revela gota a gota. Primero, Sebastián se enteró por las redes sociales de Rosa que yo había comprado una casa. Luego, un conocido mutuo le contó que me había visto en un restaurante elegante, pagando una cuenta considerable sin pestañear. Finalmente, su propia curiosidad lo llevó a contratarme para investigar discretamente mi situación financiera. Lo que descubrió lo dejó en shock. Su madre, indigente, era oficialmente millonaria. La llamada, donde finalmente tuvimos la conversación que había estado esperando durante meses, llegó un martes por la noche. Sebastián ya no intentaba sonar casual o desinteresado. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Siempre he sido honesta contigo, hijo. ¿Ganaste la lotería?» El silencio que siguió duró casi un minuto completo. Era el momento que había estado esperando. El momento en que finalmente podría revelar la ironía más perfecta que el universo podía haber orquestado. «Sí», le dije simplemente. «¿Cuándo? La semana que renuncié a mi trabajo. La misma semana que tú y Carolina me dijeron que era una carga financiera». Otro silencio largo. «¿Cuánto ganaste?» «Suficiente para vivir el resto de mi vida sin necesitar la caridad de nadie». «Mamá», comenzó a decir con una voz que empezaba a mostrar pánico. «No entiendo por qué no nos dijiste». «¿Por qué no les dije?» «Drenia», lo interrumpí. «Sebastián, ustedes pasaron semanas diciéndome que era incompetente, que no podía cuidarme sola, que necesitaba supervisión. ¿Por qué iba a compartir mi buena fortuna con personas que habían demostrado tan poco respeto por mí? Pero somos familia». «La familia», le dije con la sabiduría que solo da el dolor superado, se define por el amor y el respeto, no por la sangre. Durante meses me trataste como una carga. Ahora que sabes que tengo dinero, de repente recuerdas que somos familia. Las conversaciones que siguieron durante las próximas semanas fueron un proceso doloroso, pero necesario de reevaluar completamente nuestra relación. Sebastián me pidió perdón genuinamente, reconociendo que había permitido que la influencia de Carolina y su propia arrogancia lo cegaran al valor real de su madre. «Mamá», me dijo durante una de nuestras llamadas más honestas, me di cuenta de que perdí mucho más que una herencia. Perdí a la persona que más me amaba en el mundo. «No perdiste mi amor», le respondí. «Perdiste mi respeto. Y esas son cosas muy diferentes». Carolina, por supuesto, reaccionó de manera predecible cuando se enteró de mi situación financiera. De repente, todas sus críticas sobre mi casa modesta y mi estilo de vida limitado se convirtieron en invitaciones para visitarlos, sugerencias para reconstruir los lazos familiares y comentarios sobre lo mucho que Sofía extrañaba a su abuela. Pero yo había aprendido una lección valiosa sobre el verdadero carácter de las personas. Se revela no cuando tienes algo que ofrecerles, sino cuando crean que no tienes nada que darles. Pero yo había aprendido una lección valiosa sobre el verdadero carácter de las personas. Se revela no cuando tienes algo que ofrecerles, sino cuando crean que no tienes nada que darles. Decidí establecer reglas claras para cualquier relación futura con mi hijo. Podía visitarme cuando quisiera, pero solo si venía con respeto genuino, no con interés financiero. Podía traer a Sofía para que conociera a su abuela, pero no como una estrategia para acceder a mi dinero. Y podía pedirme consejo o apoyo emocional, pero nunca más tendría voz en mis decisiones de vida. «Sebastián», le dije durante su primera visita a mi nueva casa, «voy a ser muy clara contigo sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Mi dinero es mío, mis decisiones son mías, mi vida es mía. Si puedes aceptar eso y relacionarte conmigo como hijo que respeta a su madre, serás bienvenido en mi vida. Si no puedes, la puerta está ahí». Él aceptó mis términos, aunque pude ver en sus ojos que le costaba trabajo procesar que la dinámica de poder entre nosotros había cambiado para siempre. Con mi nueva libertad financiera, también decidí hacer algo que había soñado durante años: ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la mía. Establecí una fundación pequeña pero significativa
que otorga becas a madres solteras para que puedan estudiar o capacitarse profesionalmente, y ayuda financiera a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Quiero que estas mujeres entiendan, les digo a las beneficiarias de mi fundación, que su valor no depende de lo que otros piensen de ellas, sino de lo que ellas saben sobre sí mismas. Hoy, mientras escribo desde mi terraza con vista al mar, puedo decir honestamente que los 6 meses más dolorosos de mi vida se convirtieron en el regalo más grande que pude recibir. Me obligaron a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía, me dieron la libertad de vivir auténticamente y me enseñaron que la justicia no siempre llega con gritos y confrontaciones. A veces, la justicia más dulce es simplemente la oportunidad de demostrar que eras más fuerte, más inteligente y más valiosa de lo que otros creían. Sebastián ahora viene a visitarme una vez al mes, solo, sin Carolina, con flores frescas e historias sobre Sofía. Nuestras conversaciones son diferentes ahora, más honestas, más respetuosas, construidas sobre bases de igualdad en lugar de dependencia. «Mamá», me dijo en su última visita, «lamento mucho haberte subestimado. Lamento haber pensado que tu valor como persona dependía de tu situación laboral o financiera». «Hijo», le respondí, «lo importante no es que me hayas subestimado. Lo importante es que hayas aprendido a no subestimar a ninguna mujer en tu vida, especialmente a tu hija. Carolina rara vez viene conmigo ahora. Ha aprendido que no puede manipularme con sonrisas falsas, ni tratarme con condescendencia disfrazada de preocupación. Cuando viene, es cortés pero distante, probablemente porque sabe que yo veo exactamente quién es ella realmente. Mi casa en la playa se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para otras mujeres de mi edad que han pasado por experiencias similares. Organizamos cenas mensuales donde compartimos historias, nos damos apoyo mutuo y celebramos la libertad que viene con la edad y la sabiduría. La vida realmente comienza, les digo a mis amigas durante nuestras reuniones, cuando dejas de vivir para complacer a otros y empiezas a vivir para honrarte a ti misma. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 58 años, soy millonaria y, más importante que todo eso, soy una mujer que aprendió que la dignidad no se mendiga, se exige. Esta es mi historia de cómo un boleto de lotería no solo me dio independencia financiera, sino que me devolvió algo mucho más valioso, el respeto por mí misma. Y para todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente aquellas que se sienten menospreciadas por familias que han olvidado su valor, quiero que sepan esto. Ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosas de lo que les han hecho creer, y merecen ser tratadas con dignidad sin importar su edad, su situación laboral o su cuenta bancaria. La justicia más dulce no siempre es la venganza. A veces es simplemente la oportunidad de vivir tan bien que aquellos que te subestimaron se den cuenta de lo que perdieron